creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Segundo Semestre, el programa que sale todos los jueves a las 22 horas por Pares TV, el canal de Luján, en el canal 19 de la TDA. Como todos los comienzos de nuestros programas, desde el primero, empezamos hablando de las novedades que hay sobre las tarifas. En esta semana, un juez de Córdoba tomó el amparo que había presentado a PYME, que es una asociación de empresarios PYME, en contra del tarifazo y les dio la posibilidad de anular este tarifazo tomando en cuenta el amparo que este juez de Córdoba, un juzgado federal, por lo cual repercute en toda la Argentina, están paradas hoy, como se pararon hace un tiempo las tarifas domiciliarias, las tarifas de gas para las pymes, con lo cual aquellas empresas que hayan recibido las tarifas con los aumentos que según el ministro Aranguren eran de un 500%, bueno, hoy van a tener que refacturarlas y por el momento, hasta que el gobierno no tenga otra resolución a su favor, retrotraer las tarifas a marzo de este año. El ministro Aranguren en la audiencia pública sobre el gas había dicho que iban a estudiar el tema de las pymes, pero bueno, se ve que le tomó mucho tiempo a estudiar el tema y es la justicia la que vuelve sobre una medida del gobierno y es un nuevo, creo yo, golpe para el gobierno porque pensaba este año tener solucionado el tema tarifas y este sainete que tenemos desde marzo de este año, que no sabemos cuánto ni cómo hay que pagar, lo estamos viviendo y soportando a partir de las desavenencias que hay dentro del gobierno, que está aprendiendo sobre la marcha, según ellos mismos, y la justicia, en este caso la justicia federal. Pero vayamos a hacer un pequeño balance en nuestro programa de la economía de Macri, lo que podemos llamar las Macrinomics. El gobierno vino a cambiar el modelo de acumulación en la Argentina a uno que estuviera impulsado por las inversiones y las exportaciones. Hasta ahora eso no ha sucedido y estamos en este berenjenal en el cual el mercado interno dejó de crecer y por el otro lado no son las exportaciones ni las inversiones las que están ayudando al crecimiento económico. Los últimos datos del INDEC para el mes de julio dan cuenta que la actividad económica en nuestro país se desplomó un 5,9%. Para buscar datos similares tenemos que encontrarlos en la crisis del año 2009 y también en las postrimerías de la crisis social y política del año 2001, con lo cual se nota cómo ha recrudecido la crisis económica en nuestro país, cosa que hasta los últimos años no habíamos padecido. Respecto a los sectores que están impulsando esta caída de actividad, bueno, básicamente todos los sectores de la economía, hasta el sector agropecuario, pero principalmente, y es lo que a nosotros nos ocupa mucho en este programa, es el sector industrial, con una caída casi de un 8%, que es muchísimo, y también el sector de la construcción, con una caída del 23%. ¿Por qué es importante la construcción? Bueno, por el tema de empleo. Vimos en otro programa que el desempleo en la Argentina está aumentando. Bueno, mucho de ese aumento del desempleo tiene que ver con la caída del sector de la construcción. Y el tema industrial, por supuesto, un país que deja de tener industria va a seguir siendo un país subdesarrollado, periférico, y todo lo que uno intenta desde la política pública es que la Argentina vuelva a ser el país industrial que supo ser hasta la década del 70. Otro dato importante que también da el INDEC esta semana es la balanza comercial. La balanza comercial es medida en dólares, lo que nosotros exportamos, vendemos al mundo y lo que importamos, lo que recibimos del resto del mundo. Bueno,
El gobierno dio como positivo un número que es el aumento del superávit comercial de 705 millones de dólares. Ahora, cuando uno ingresa y analiza qué son esos 705 millones de dólares, podemos decir que el aumento del superávit fiscal está basado justamente en una caída muy fuerte de las importaciones, que es a causa de la caída de la actividad interna. Las importaciones cayeron un 7,1% y las exportaciones crecieron un 12%. Me quiero detener en ese 12% de las exportaciones, justamente porque lo que creció de las exportaciones son los productos primarios, en particular soja y sus derivados. En cambio, se estancaron o cayeron las exportaciones industriales. La Argentina entró en un proceso de reprimarización de sus exportaciones y vendemos cada vez más soja y menos autos. Vender más soja está bien, pero vender menos auto, la verdad que es un síntoma de deterioro de la economía y del empleo. Por el lado de las importaciones, la caída del 7% de las importaciones en el mes de agosto lo que nos está diciendo es que la economía se está retrayendo. Ahora, paradójicamente, lo que más ha caído es los bienes intermedios, los insumos que necesita la economía. Eso es razonable porque la economía necesita menos insumos importados, pero sí está aumentando muchísimo, y lo hemos hablado también acá en nuestro programa, las importaciones de bienes de consumo. Los autos importados y los bienes de consumo están creciendo a tasas de más del 10%, y eso la verdad que no es bueno para la economía argentina, sí para los importadores. Entonces, ese 700 millones de dólares de superávit, si uno los desmenuza, están haciendo notar que el problema en la Argentina tiene que ver con la falta de trabajo y la desindustrialización de la Argentina. Un dato que también no ha llamado la atención, sino que el gobierno da por primera vez, son los datos de pobreza e indigencia. Y acá me quiero detener no solamente en el número, que la verdad que todos sabíamos que la pobreza se estaba incrementando. El número de pobreza ha sido de un 32% y una indigencia del 6%. Lo que no podemos saber todavía, porque en el anuncio del presidente fueron los números solamente, es cuáles son las políticas que va a tomar el gobierno para revertir esta situación, porque hasta hace muy poco hablábamos de pobreza cero. El mismo Macri ayer dijo que realmente era obvio que no se iba a lograr la pobreza cero en 4 años, pero que era un camino. Con lo cual es un camino que puede durar mucho tiempo. Ahora, con las mismas políticas que está aplicando el gobierno, ese camino va a ser un camino que no va a llegar al éxito de la pobreza cero. ¿Por qué? Bueno, los niveles de inflación. ¿Qué determina una sociedad que aumente la pobreza en una sociedad? Primero, los niveles de precios. Luego también los ingresos. Y por el otro, el nivel de empleo. La Argentina mide su pobreza en términos de ingreso, o sea, solamente se mide una canasta de alimentos y una canasta general y se dice si esa familia accede a esa canasta o no. No se miden otras variables que atañen a toda la población, como pueden ser los servicios básicos, si tiene o no tiene cloacas, si accede a la salud o a la educación, si pasa el tren cerca de su casa o no, si ha habido obras de infraestructura. Ahora, en términos de ingreso, la Argentina, en el último año, por supuesto, con los niveles de inflación que hubo, ha caído muchas de las familias en la pobreza y, lo que es peor, en la indigencia. Indigencia es aquella familia que no alcanza en calorías o alimentarse en una familia tipo. Y lo preocupante de esto es que hasta hace muy poco tiempo Juan Carr, el titular de la Red Solidaria, decía que la Argentina estaba ya casi para decir que la Argentina tenía un indicador de hambre cero. Hoy volvemos a tener indicadores de indigencia muy alto y, por otro lado, no vemos cuál es la política para resolverlo. Ahí creo que es todas las variables económicas que estamos hablando, que damos a conocer, la mayoría malas y algunas buenas, tienen que ver con un tema que es, al final del camino, lo único que interesa es la inclusión social y que las personas y todos los argentinos estemos un poquito mejor todos los días. Esto es lo que nos está pasando, y a medida que la economía está avanzando, no vemos esos brotes verdes de recuperación que el gobierno ya dijo que va a venir para el año que viene, y lo reiteró el presidente Macri en su anuncio de los niveles de pobreza en el día de ayer.
Ser cooperativo y solidario está en la naturaleza y en la nuestra. Por eso estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En esta segunda parte de segundo semestre vamos a desagregar un poquito lo que veníamos hablando al inicio de los sectores económicos. Vamos a hablar del sector lácteo en la Argentina en los últimos meses. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Un placer volver a encontrarnos como cada jueves. Te escuchaba atentamente en el arranque, en la editorial, y hablabas del sector industrial. ¿Y el sector lácteo es uno de los más golpeados o le erro a esta altura? No, es un sector muy golpeado, tal vez no tanto como el sector, por ejemplo, textil, pero sí un sector golpeado, y vemos los números de los primeros 8 meses del año, desagregados de fuente Ministerio de Agroindustria y también del INDEC, donde tenemos una caída muy fuerte del consumo interno de un 8% y de las exportaciones de un 6%. O sea, se ha caído no solamente el mercado interno, sino también el mercado externo. ¿Qué explica esta situación? Bueno, justamente lo que veníamos, la caída del nivel de ingreso de la población hace que se tenga menor consumo lácteo. Ahora, en términos históricos, algunos analistas del sector lácteo dicen que esta es una crisis muy similar a la de la convertibilidad, o sea, a lo del año 2002. Los números que nosotros pudimos analizar a partir de la información del Ministerio de Agroindustria de la Nación son los siguientes, que a partir, vemos la placa de la producción del láctea, perfecto. Fíjense, en el año 1999, durante todos los 90, hubo un importante aumento de la producción láctea en la Argentina. Ustedes dirán, ¿porque aumentó el consumo interno? No, justamente porque surgió el Mercosur y fue Brasil un destino importante de exportaciones lácteas. Con la crisis del 2001-2002, la producción nacional de leche cayó un 17% en 2 años. Pasamos de producir más de 10.000 millones de litros de leche a 8.500 millones de leche. La recuperación de los últimos años fue importante, llegando en el año 2011 a 11.200 litros de leche fluida, y luego se estancó en ese orden, 11.200, hasta el año 2015. Lo que llama la atención, o tal vez no, es que ahora hemos vuelto a una producción de leche de 9.500 millones de litros, que es más o menos la que teníamos en el año 97. Esto es que la caída de estos últimos 8 meses fue de un 16%, muy similar a la caída de la producción del fin de la convertibilidad. O sea, la crisis del sector es muy importante. Bueno, en definitiva, si cayeron en estos primeros 8 meses del año un 16% la producción, porque cayó el consumo interno y porque ya no nos compran tanto desde afuera, mencionaba Brasil, bueno, eso repercute en las empresas de inmediato y en los trabajadores todavía más. Bueno, ahí digo, después está todo el tema de quién se queda con la rentabilidad del sector. Claro. Hoy hay toda una disputa entre los productores, las usinas y los supermercados. En esa cadena de valor, ¿quién se queda con la parte del león de esa rentabilidad? Bueno, desde hace bastante tiempo, y no es nuevo, quienes están en los tambos, los pequeños por allí, se quejaban de que el litro de leche se lo pagaban monedas, comparado con el precio de góndola. ¿Cuál es la situación real ahí? En el medio, ¿qué es lo que pasa? Ahí lo que dicen las usinas, por ejemplo, una de las más importantes, la Serenísima, vecinos nuestros, es que realmente ellos no trasladan, digamos, no son ni ellos ni los supermercados los que trasladan los precios y suben los precios a los niveles que uno ve en el supermercado, porque el problema que ellos han tenido, y eso lo dice la gente de la Serenísima, es que a partir de las medidas que tomó el gobierno le aumentaron mucho los costos. ¿Cuáles son los costos de la producción de leche? Bueno, en este caso, cuando se sacan las retenciones a los cereales o se eliminan los cupos, el aumento
de los precios del maíz en la Argentina, que es una parte de los alimentos de las vacas, ha aumentado en un 60%. Luego también tiene otros productos importados que también han crecido. Por el lado de los costos, suben los costos. Por el lado de la producción, digamos, de las ventas han caído, porque el nivel de los salarios reales han caído muchísimo estos primeros 8 meses. Se calcula que todos hemos perdido un promedio de 10% contra la inflación de nuestros salarios, y también como el mundo está no está demandante de los productos argentinos, sino que al contrario te están vendiendo, vimos en el otro bloque cómo crecían las importaciones, tampoco pueden derivar la mayor producción al mercado externo. Por esa razón, lo que sucede es que cae la producción. También ha habido un problema de inundaciones en el mes de febrero y marzo, que después vamos a charlar con el titular de la Salamandra en el próximo bloque, sí. Pero lo sustancial de esto ha sido el problema que ha habido en la caída de los ingresos de la población. Ahora, uno escucha y además tiene la posibilidad de entrevistar, por ejemplo, a referentes de comedores, de merenderos, y cada vez asiste más gente, más chicos, y los chicos generalmente toman leche. Bueno, fíjate vos qué paradoja, que aumentan los pibes en los comedores, en las escuelas, a comer o a tomar la merienda, y sin embargo el consumo de leche fluida está bajando. ¿Esto qué quiere decir? Las mamás de todos nosotros y de todos los argentinos saben que lo último que le pueden retirar a sus pibes es la leche fluida. Sí, cuando hablábamos con los textiles en algunas ocasiones decían, bueno, lo primero que se deja de comprar es un pantalón nuevo, una camisa nueva. Se prioriza la comida, y la comida sobre todo para los más chicos, y los más chicos consumen leche. Digamos, es toda una cadena que tiene que ver con crecimiento, con desarrollo de los chicos, en definitiva. Bueno, en principio lo que nosotros vemos es que es una clave para decir que la crisis que está viviendo hoy la Argentina es muy similar en términos nutritivos a la crisis del año 2001. Pareciera que eso era imposible hasta hace unos meses, y sin embargo los mismos titulares de La Serenísima nos están diciendo que el consumo de leche fluida ha caído un 8%. Tenemos para ver la estrategia empresarial para vender productos de esta empresa de acá de General Rodríguez, y vemos qué es la diferencia con las publicidades que hacía hace un tiempo. ¡A tomar la leche! La Serenísima. La Serenísima. La Serenísima. Que te hace mejor, mejor y mejor. La Serenísima. ¡La calidad! Leches La Serenísima. Calidad de vida. Fíjense que hasta hace muy poquito tiempo, te diría hasta antes de este verano, la publicidad de todas las usinas y de las empresas lácteas tenía que ver con productos premium, yogures, Bactolacil, ¿cómo se llama? Sí, para activar la flora. Exactamente. Todos esos productos que lo que te hacían era justamente estar discriminando entre aquellos productos de bajos ingresos y destinados a los altos ingresos. En cambio ahora volvimos a retroceder y están estas empresas instando a la población a que vuelva a consumir leche fluida, que es lo básico, ¿no? Porque claro, lo más caro son los quesos, los yogures premium. Especiales. Entonces ahí nosotros notamos que la población argentina tiene estos problemas de consumo bajo, y son los que el INDEC ha relatado en los problemas de indigencia. Cuando menos leche se consuma en la Argentina, más van a ser los problemas de nutrición, y todo problema de nutrición tiene para el futuro la real pesada herencia, que es los pibes mal alimentados tienen menos posibilidades de conseguir un trabajo digno y no van a poder acceder a esos trabajos que lo van a tener los chicos de aquellos papás que puedan o podamos darle la mejor nutrición a nuestros hijos. Eso creo que es la verdadera pesada herencia. Bueno, Ale, la verdad es que uno imagina que esta caída del consumo y este problema nutricional, si se quiere, cierto, incluso sí, de la población, repercute, y uno sabe que hay suspensiones, que hay retiro voluntario, que hay despidos en el sector. El presidente de La Serenísima habló y comparó esta situación con lo que vos decías, lo que se vivía hace 14, 15 años. Exactamente. Entonces es un sector que vive mucho del mercado interno. Entonces ahí tenemos un problema. No obstante, no todo es igual en el sector lácteo.
Y en el próximo bloque nosotros siempre decimos que también, además de mostrar la realidad, los crudos números que nos están diciendo que la economía está cayendo en picada, también hay algunos referentes o algunos ejemplos que es bueno analizar para ver cómo en estas épocas de crisis hay compañeros, hay trabajadores que pueden llevar adelante una empresa en un clima que no era el mejor como para empezar un emprendimiento productivo. En el próximo bloque vamos a conversar con Raúl Verón, tesorero de la cooperativa La Salamandra. Ya volvemos. Hay que consumir dulce de leche y ahora también quesos. Exactamente, ahora le vamos a preguntar qué es lo que están produciendo. Ser cooperativo y solidario está en la naturaleza y en la nuestra. Por eso estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En este último bloque del segundo semestre contamos con la presencia de Raúl Verón, el tesorero de la cooperativa La Salamandra. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, vamos a contar un poquito la historia para los que no conocen de La Salamandra. Es una empresa que nace en el año 91, está instalada hace estos años en el camino a Torres, partido de Exaltación de la Cruz, y es una empresa que ha tenido varios dueños. Su primer dueño fue el que en esa época, año 91, era el presidente del Banco Central de la República Argentina, Javier González Fraga. Lo conozco porque en esa época yo era empleado del Banco Central de la República Argentina, con lo cual compartíamos con los empleados de La Salamandra el mismo, entre comillas, patrón. Es una empresa que supo tener 50 trabajadores, luego ha caído a 25, 30 y se vende esa empresa al Grupo Indalo en el año 2012 y el Grupo Indalo tampoco la supo llevar adelante hasta que en el año 2014 cierra la fábrica y a partir de lo que dicen Cristóbal López y los demás empresarios, que había un problema que vía los precios cuidados y que no podían exportar por el cepo, tenían un problema que no era rentable. No obstante, González Fraga, y ahora se lo vamos a preguntar a Raúl, dijo en el año 2014 decía esto. Dice que respecto a las pymes, todos pagamos los impuestos, pero la presión tributaria es insoportable. A lo que se suma el atraso cambiario que genera que una empresa que exporta no gane. Y también, se lo vamos a preguntar a Raúl, la actitud hostil del sindicato que no permite que la gente que hace su tarea se dedique a otra. No puede parecer ministerio una empresa y así no funciona una pyme. Por otra parte, está el impacto de las regulaciones, todavía hay retenciones. Esta es una realidad que está sufriendo muchas pymes. Bueno, esto es lo que decía González Fraga sobre el cierre de La Salamandra. A partir del año 2015, y gracias no a la hostilidad del sindicato, sino gracias a TILRA, al sindicato y a la gente de las empresas recuperadas, la empresa comenzó a funcionar y a partir de este año están produciendo. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en la resistencia al cierre y ahora que son, entre comillas, pequeños empresarios? Vos calculá que siendo trabajador, pensando nada más en el trabajo diario, de ir a la fábrica y llegar a nuestra casa y olvidarnos completamente de pasar a tener la cabeza prácticamente todo el día en la empresa, ¿no? O sea, estar pendiente de las cosas que faltan, de las ventas, de la producción, todo nuevo para un trabajador. Pero bueno, nosotros seguimos teniendo la visión de un trabajador, por más que nos encarguemos de todo el resto de la administración de la empresa, tenemos la visión de cooperativista, ¿no? De trabajador. Y en esta situación, digamos, que yo describía recién del sector lácteo hostil, digamos, de una caída del consumo importante de leche, ustedes son una experiencia, entre comillas, exitosa en una Argentina que está retrayendo. Ustedes han salido, levantaron la cabeza y hoy están vendiendo dulce de leche y también comenzaron con la producción de quesos. ¿Cómo
¿Cómo lo podés explicar para aquellos trabajadores que hoy están en una situación que no es la de ustedes, que es la misma que estuvieron ustedes hace un tiempo y que hoy tomaron las riendas de una empresa y están intentando solucionar la vida de ustedes y de sus familias? Claro, sí, cuando nosotros empezamos el panorama no era muy alentador, ¿no? Por lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Que cada vez se refleja más en las calles, que es más desempleo, más pobreza, menos consumo. Entonces con ese panorama nosotros tuvimos que organizarnos y bueno, y salir a la calle a vender, a que la gente confíe en nosotros, ¿no? De empezar de cero, que consuma nuestros productos. Y bueno, y todo a pulmón, organizados, con la capacidad, ¿no? Que por ahí los trabajadores piensan en su mayoría que tienen que nacer, vivir y morir en relación de dependencia porque el sistema es así. Y no, y hay otra alternativa que es de momento de crisis aceptar el retiro voluntario, que es organizarse, llevar adelante la empresa y no depender de una persona que te dé orden y te diga que esto es así, es así. Y si yo no te quiero más en mi empresa, te tenés que ir y nada más. Bueno, pruebas al canto, los empresarios que han estado al mando de esto, tanto González Fraga como Luciana Miguel, como el Grupo Indalo, no han llevado adelante una empresa de dulce de leche en la Argentina, ¿no? Es como decir que no se puede llevar adelante una empresa de cervezas en Alemania. Claro. ¿Cuántos trabajadores son ustedes ahora y cuáles son los proyectos que están teniendo? Actualmente cuando empezamos la lucha éramos 13 trabajadores. Por la demanda del producto nuestro dulce de leche necesitábamos un dulcero más. Entonces llamamos a uno de los chicos que se había tenido que ir, lamentablemente con el retiro voluntario, y lo incorporamos. Hoy en día somos 14 trabajadores. Y bueno, y hoy en día estamos elaborando dulce de leche y queso. Gracias a Dios abrimos la quesería hace poco tiempo y bueno, nos está yendo bien a pesar del momento, ¿no? Lo pudimos sacar adelante y por ahí lo que nosotros con conciencia de trabajador, ¿no? Siempre escuchamos lo mismo. Del lado del empresario siempre es el trabajador o los sueldos son una parte de los problemas de la empresa, ¿no? Y no es así, creemos nosotros. Y te pregunto, ¿cuál es la fortaleza de ustedes y cuáles son los obstáculos que tienen que superar, digo, en debilidades que puedan tener hoy? Bueno, nosotros siempre la Salamandra fue una marca reconocida por su calidad, por su producto premium, ¿no? Y nosotros tratamos de mantener ese estándar de calidad, de hacer un buen producto. Y hoy en día la idea es llegar a la gente, al común denominador de la gente, ¿no? Al pueblo, a través de un precio económico. Al ser un producto premium, suena por ahí que es caro, pero nosotros con ese producto queremos mantener la calidad y llegar a la gente. Y bueno, después con el tema del queso también, en la misma línea de nuestros competidores tenemos por ahí precios que superan el 100% de nuestro producto, el doble. Y bueno, y obstáculos es el día a día, los obstáculos son el día a día, cosas nuevas que van surgiendo que uno nunca se hubiese imaginado que tiene que afrontar, ¿no? ¿Y cómo es la cadena de comercialización? ¿Cómo hacen para vender? ¿Tienen ustedes un camión, camioneta? No, nos cuesta, lo que más nos cuesta hoy en día es el transporte propio. No tenemos flete, entonces lo que hacemos es comercializar con almacenes y pequeños distribuidores de la zona y que nos hacen el reparto por ahí. O sea que ustedes primero están llegando a la zona cercana a Luján y los partidos vecinos y la posibilidad cuando aumenten la producción, que más o menos de cuánto es hoy la producción. Hoy en día estamos procesando de 30.000 a 35.000 litros. Consume más generalmente Luján, un consumo en Luján, en zonas aledañas, pero la idea es crecer hacia otra zona, capital también, que nos está demandando mucho. Nos preguntan, ¿no? Todos los días si van a llegar allá y sí, es expandirnos, la idea es expandirnos. ¿Y cómo ha sido la relación de ustedes con las autoridades
si han tenido cambio en las autoridades nacionales, supongo que del INAES, y las autoridades locales. Bueno, o sea, nosotros tenemos el apoyo fuerte de lo que es el gremio de Atilra y del movimiento de empresas recuperadas, que a través de ellos nos asesoran en el tema de lo legal, de los pasos a seguir, porque es todo nuevo para nosotros. Pero bueno, en el nivel local los concejales nos han dado una mano en cuanto a declararlo de interés municipal. Y bueno, en el INAES tenemos esta gente de empresas recuperadas que nos asesora en cuanto a la conformación de la cooperativa, los papeles que tenemos que presentar y esas cosas. Y una pregunta, digamos, de chivo. ¿Dónde podemos conseguir los productos de ustedes? ¿Acá en Luján o en General Rodríguez o en los municipios vecinos? ¿En qué locales? Bueno, están en la mayoría de los almacenes de barrio, se puede encontrar el producto. Si no, directamente en la fábrica, en la ruta 192, kilómetro 12,5, camino a Torres. Y si no, en el Facebook, la Salamandra Cooperativa, también ahí se puede consultar los precios. Bueno, Raúl, muchas gracias por haber dado tu testimonio, que es muy importante en esta situación de crisis de nuestro país, que des la solución, por lo menos la que ustedes encontraron, al problema laboral que tenían, siempre desde el lado de la solidaridad y no desde el lado del individualismo. Me parece que esto puede ayudar a muchos trabajadores a seguir el camino que ustedes siguieron. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y en un minuto hacemos el cierre de nuestro programa. Toma todo lo que quieras, Blue Beach. Al final de este capítulo de segundo semestre, la verdad que tuvimos un programa muy interesante, describimos la realidad que muchas veces no es feliz, pero sí tuvimos al final una noticia que es la situación, cómo han revertido la situación los trabajadores de una empresa acá, del barrio, que es la Salamandra. Así que me voy contento porque hemos dado también alguna salida a esta crisis que estamos atravesando, Alejandro. Sí, seguro, y bueno, es un poco la idea también ir conociendo en las palabras de los protagonistas cómo van siendo las distintas situaciones a partir de las medidas, las realidades. Nos despedimos hasta el jueves. ¿Cómo no? Dale. Todos los jueves a las 22, recuerden, a través de la pantalla de Pares TV, canal 19 de la TDA y en parestv.com.ar. Además, este programa que realizamos aquí en los estudios de la Cooperativa de Trabajo Pares se emite a través de Barricada TV, nuestros compañeros allí en Cava. Gracias, será hasta la próxima semana. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz.